Con esos argumentos, pues escojo la interpretación de que no existe tal Q, sino que en sí Mateo y Lucas están siguiendo el testimonio de Marcos. Aparte de que tienen las mismas secciones, el mismo orden, comparten hasta las mismas palabras. No los voy a aburrir con números, pero literalmente pues Mateo y Lucas, el material que comparten que no aparece en Marcos, es todo, no de acciones o de eventos, sino de enseñanzas de Jesús. Por eso es posible que circulaba simultáneo con el testimonio de Marcos, que son los eventos de la vida de Jesús, bien sencillo, no hay tanta amplificación de enseñanza. Probablemente también circulaba las enseñanzas de Jesús, de las cuales se preservaron a través de Mateo y Lucas, el número que tenemos en el testimonio de los evangelios. ¿Ok? En forma resumida, lo que estoy diciendo es que estos tres evangelios se ven juntos. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Que tú puedes ir a un testimonio de uno y ver la versión. Por ejemplo, si vas a Marcos, puedes ver la versión de Mateo, de lo que Marcos dijo, y la versión de Lucas. Y si no aparece en Marcos, pues puedes ver qué tanto intercambia Mateo con Lucas ese material. Material independiente de Marcos, Lucas y Mateo individual hay muy poco. Y cuando es independiente o individual, que no aparece en ninguno de los tres, es porque es una fuente original de ese autor. Ellos tienen sus sources. ¿Cómo se dice sources en español? Tienen sus fuentes. Eso es como cuando tú estás haciendo un reportaje, tú tienes que citar cuál es tu fuente. Y si tú no quieres decir nombre, pues no pierdes credibilidad, ni a veces ni te dan el tiempo, porque tienen que ser capaces de corroborar lo que tú estás duplicando, lo que tú quieres informar. Porque si no, cualquiera se inventaría cualquier cosa. Tú tienes, es Marcos, ellos mismos la están citando al hacer sus evangelios palabra por palabra, exactamente una copia de lo que ves en Marcos. Y lo que no ves en Marcos, ellos entonces citan nombres, lugares específicos. Por eso es que usted ve el fenómeno de los evangelios donde unas fuentes se citan y otras no. Por ejemplo, en el camino de Emaús solo dicen que eran 2 discípulos, solo menciona uno. ¿Por qué no dice el otro? ¿Entiendes? En ocasiones, cuando sucede un milagro, casi nunca el testimonio del milagro es anónimo. Si es anónimo no tiene ningún detalle y no es incidental al tema o al propósito que se está hablando. Pero si es una enseñanza acerca de un evento y se tiene detalles alrededor, juntamente con los detalles hay un nombre y un apellido, o un nombre y un lugar, o un nombre y un apodo. Porque esas son las diferentes formas que tú podías conectar a una persona al testimonio. Porque tú puedes decir Judas, pero hay muchos Judas. Entonces puedes decir Judas de tal lugar, pero puede que haya más de 2 o 3 Judas de ese lugar. Entonces pones el apodo, como lo hicieron en el caso de Tomás, que se le decía el gemelo. Entonces eso lo distinguía y ya el gemelo, todo el mundo sabe quién es. O la profesión de la persona. O si eso no funcionaba, pues el hijo de tal. Entonces, cuando tú ves todos estos detalles en el Evangelio, no es que están perdiendo tiempo, o sea, te están tratando de conectar la información a una fuente que tú puedes corroborar. Y para que no se te haga difícil, tienen que hacer especificaciones. Entonces, si hay material que no aparece, conectado o junto, Marcos, Lucas y Mateo, entonces ellos citan su fuente y tú puedes analizarla con detenimiento. Lo que nos enseña que lo que tú ves en el Evangelio no es solamente una autobiografía de un testimonio de una información grecorromana del primer siglo. Es más que eso, porque lo que está teniendo aquí es resumido o está protegido o está cercado bajo una fe específica. ¿Okay? Eso no es como, vamos a decir, la información de un historiador tan solo, sino que es más
la proclamación de las buenas noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú ves Lucas en el capítulo 1, son detalles que a veces salen desapercibidos, pero son importantes que los conozcamos si vamos a estudiar cristología, dice. Porque cristología no es solamente estudiar históricamente a un personaje de la cual existen fuentes. Porque de Jesús se habla en otros lugares. O sea, en otros testimonios estoy hablando de historiadores del primer siglo. Pero nosotros no estudiamos eso. Porque nosotros lo que estamos estudiando es el Evangelio, las buenas noticias. Y esto está dentro de un grupo de personas específicos que creen ciertas cosas. So, la manera de protección, de proteger o de esparcir el testimonio de quién es Jesús, es preservando unas fuentes. Yo lo digo de esta manera, si nosotros estamos aquí en la iglesia, para que se entienda, ¿verdad? Estamos en la iglesia, nosotros no ponemos a cualquier persona a testificar en la iglesia. ¿Es o no es? Y hay testimonios, aquí hay montones de testimonios de un montón de cosas que han sucedido, pero no se dicen ni se ponen las personas, porque si se va a poner un testimonio, tiene que ser de cierta persona que está dentro de ciertos testimonios, porque si no, la vida de esa persona puede contradecir después lo que dijo en el altar. ¿Right? O la vida de esa persona no refleja lo que nosotros creemos. ¿Me siguen lo que quiero decir? No es solamente decir cosas por tal de emocionar a otras vidas o de crear algún tipo de sensacionalismo. Ni siquiera darle gloria a Dios. Es de esparcir la visión específica del Evangelio, porque eso es lo que estamos promoviendo. ¿Amén? Ese control que es sentido común para nosotros siempre existió en la iglesia. La iglesia dice en el capítulo 1, verso 1 de Lucas, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por los testigos oculares, los primeros discípulos. Entonces él dice en el verso 3, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se ha enseñado. Entonces él quiere enseñar algo específico, ¿okay? Y lo que se ha enseñado tiene que estar circulando alrededor de ciertas fuentes. No sé cómo dice tu versión. Tu versión creo que dice los que han predicado la palabra de Dios. Aquí dice testigos oculares que son los primeros discípulos. Esto es como decir, hay montones de testimonios de lo que ha sucedido en la vida de Jesús. Hay montones de personas predicando de lo que Jesús hizo con ellos. Hay montones de intentos de resumir su obra y su ministerio, pero yo no estoy yendo a todo el mundo a cualquier lado. Estoy investigando cuidadosamente cuáles son los discípulos, aquellos que tienen el Evangelio, y cuáles son sus testimonios si ellos fueron testigos oculares, ellos estuvieron presentes. Número 1, estuvieron presentes. Número 2, fueron partícipes de las enseñanzas de Jesús, son discípulos. Y número 3, predican la palabra, están dando testimonio todavía del Evangelio. Esa es la fuente que yo cito, para que sea la fuente que se puede corroborar. Amén. ¿Sí o no? Porque el punto no es decir Jesús me sanó. El punto es decir, yo sé que Jesucristo es el Señor y Él reveló quién Él era a través de la sanidad que hizo en mi vida. ¿Ves la diferencia? ¿O no? Yo fui a una iglesia una vez que le pusieron a una señora a predicar, no a predicar, a testificar, y dijo, me sané gracias a Dios y al noni. El noni es un jugo que venden que... Entonces después siguió hablando y al final ya ni parecía que era Dios, parecía que era el noni. Y después dijo, vamos a vender el noni, si usted quiere, déme su número. Entonces ya se distorsionó. ¿Me entiendes? Bueno, ¿era Dios o no era Dios? O sea, a lo mejor fue Dios, pero ella aprovechó la oportunidad, como no es una persona que se veía que no estaba convertida, sino simplemente como un montón de personas que se benefician o reciben bendición del Evangelio. Aprovechó para vender el noni. ¿Me entiendes? O sea, el punto no es decir que pasó algo, el punto es algo que corrobore la verdad del Evangelio. En este caso, ¿quién es Jesús? Había un control y la enseñanza se documenta a través de una fuente que son personas que son discípulos. ¿Están conmigo hasta ahí? Y usted puede darle seguimiento a los nombres, a los lugares y a las personas para corroborar. En aquel tiempo, corroborar para ellos el testimonio. Para nosotros, corroborar
el punto histórico de que esto se grabó exactamente cuando tenía que ser documentado, antes de que esos discípulos murieran. Eso tiene veracidad. ¿Están ahí? Ok, les compartí sobre Lucas que el Evangelio está estructurado con un tema similar a lo que hemos compartido con Marco y Mateo. Pero este tema es un poquito más delicado, porque es que Jesús es el que redime a Israel, pero no de la forma que la gente anticipaba. Es como que Lucas está presentando un problema de percepción o de interpretación de quién es Jesús. Ese es su tema principal. Entonces él organiza este tema a través de un montón de eventos y personas y testimonios a través del Evangelio. Yo le di varios. Y sobre dos grandes eventos que suceden al principio y al final de la vida de Jesús. Uno es cuando Jesús se pierde en el templo. Y el segundo es cuando Jesús camina el camino de Emaús con los discípulos. De principio a fin, es como decir, desde que era pequeño hasta que llegó a su madurez, murió y resucitó, todo el camino de Jesús, tratar de revelarse, la gente no lo podía percibir, ni la mamá que lo cargó por dentro, ni los discípulos que estaban cercanos, ni aún después de ver su gloria resucitado. No es fácil percibir quién es Jesús y la manera de que Él es el que redime a Israel. Y esto no es un punto liviano, esto es un punto bien profundo. Hasta el día de hoy son debates teológicos que existen, confusiones en la iglesia. ¿Tú no has visto personas que siempre están amarrándose a la escatología y a la profecía y están esperando que Dios cumpla sus promesas, según ellos, con la nación de Israel? Ellos todavía están en el primer siglo, están con el mismo problema que tenían los judíos. ¿Me entiendes? Entonces tienes otras personas que se van al otro extremo y espiritualizan a Jesús completamente, desconectado de sus raíces. Y literalmente tienen a otro Jesús. Es un Jesús a la medida de ellos, conforme a su percepción humana. Muchas veces sensacionalista, secularista o mística. Es un Jesús de puro testimonio personal y no tiene ningún fundamento escritural porque no saben las promesas, no saben los pactos, no conocen el linaje, no entienden cómo Jesús cumple todo lo que está documentado y encerrado en la Escritura, porque ellos no tienen interés en saber las raíces del Evangelio. Y están en otro extremo, predicando a otro Jesús. Lo que yo siempre digo, falsas conversiones porque se predicó un falso Evangelio, porque se está hablando de otro Jesús. Entonces, en ambos extremos vemos el problema, y montones en entremedio de esos dos extremos, vemos el problema de una falta de perspectiva, de entendimiento de quién es Jesús, porque decir que Él redimió a Israel es una cosa, saber cómo lo hizo es otra. Entender que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios es una cosa, entender en qué forma Él es participante de la naturaleza divina, eso es otra. Y Lucas está tratando de hacer este punto, poniendo estas dos historias en una forma de paralelismo. Y yo les digo estas cosas para ver si usted empieza a apreciar lo hermoso en la forma que están estructurados los evangelios. Es como unas obras maestras. Yo siempre digo que si la gente quisiera ver la evidencia de la inspiración del Espíritu Santo, empiecen a estudiar y a valorar la forma en que los evangelios fueron escritos. Pues nosotros estamos estudiando todo esto y tú no te has puesto a decir, wow, qué terrible está todo eso ahí. Y uno lo leía así como, cuando uno se pone a pensar, pues, que el que está escribiendo está pensando y tiene que tener una ayuda divina para decirlo y ponerlo de tal forma tan elocuente, ¿right? Es evidencia de que Dios está ayudando al autor, porque pone una idea principal, Jesús es el que redime a Israel, pero no es la manera que la gente lo percibe, y lo forma de una forma que requiere sentido, sensitividad, admiración y estudio para que el impacto llegue a nuestros corazones. Y el paralelismo lo vemos que son dos personas en ambos eventos. En un caso, el papá y la mamá de Jesús. En el otro caso, Cleofás y otro discípulo. Cleofás, que era tío de Jesús. Alguna gente piensa que el otro discípulo era su esposa. No estamos seguros porque no dice. Sería más dramático el punto, ¿verdad? Porque serían dos parejas, ¿verdad? Y ahí lo puedo llevar al Génesis. Pero no puedo porque no estoy seguro. Pero menciona a uno de los discípulos, que es Cleofás. Y en el principio pone al papá y a la mamá de Jesús. En ambas ocasiones están saliendo, uno regresando y otro saliendo de Jerusalén.
Están en un peregrinar, porque este es el peregrinar que se hace todos los años cuando se van a celebrar las fiestas. Ambos eventos sucedieron durante el periodo de la celebración de la Pascua. En ambos eventos Jesús no está siendo reconocido y es dado por perdido. En uno tuvieron 3 días sin darse cuenta de él, como que lo habían perdido, aunque él estaba donde tenía que estar según sus propias palabras. Y en el otro caso lo dieron por perdido en el sentido de que su obra, su misión, su propósito no sucedió como él había prometido y como ellos esperaban. Nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ese es el tema de Lucas. A Israel fue el que redimió, pero no de la forma que ellos pensaban. Entonces, ¿por qué no lo estaban reconociendo? Porque no tenían entendimiento de quién verdaderamente él es. Estoy dándote 3 puntos aquí para que veas el paralelismo. En ambos eventos las personas estaban en ignorancia, y esto es quizás lo más terrible que Lucas está presentando, pero presuponían saber y pretendían hasta ser capaces de iluminar a Jesús sobre lo que estaba sucediendo. No, esa es la madre de las ironías. O sea, ellos están en el camino de Maús corrigiendo a Jesús y informándole. Jesús estaba haciéndose el tonto. Porque decía, ¿por qué es tan triste? Usted es el único extranjero que no sabe las cosas que acaban de suceder en Jerusalén. Y Jesús dice, ¿qué cosas? Y entonces ellos dicen, te vamos a contar sobre Jesús. Están hablándole de él, la versión de ellos. ¿Verdad? Y en el caso de Jesús, estaba la mamá y el papá corrigiéndolo. ¿Por qué tú acabas de hacer esto? No sabes que tu papá y tu mamá casi nos morimos. Y digo yo en mi sarcasmo, en mi cinismo, no tengo mi mentalidad carnal todavía no renovada. Yo digo, pues si te interesaba tanto, ¿por qué te tardó 3 días darte cuenta que se había perdido? ¿Verdad? Pero ahora los más dándose en el pecho de que lo que tú has hecho nos has olvidado. Y en ambos, ¿qué pasa? En ambos Jesús los interroga y los confronta. ¿Por qué me buscáis? En el camino de Maús, oh tardos de corazón, ¿no sabéis? Y empieza a predicar la escritura. En el caso de la papá y la mamá dice, la casa de mi padre me es necesario. Es una confrontación, es una interrogación, literalmente un interrogar que confronta, porque él dice, ok, ¿qué le dijeron? ¿Por qué le has hecho esto a tu padre y a mí? Entonces, ¿qué él dice? No, en la casa de mi padre. Usted tiene que oír el tono como es, eso es tiradera. ¿Me entiendes? Entonces, ellos lo quieren confrontar a él y él los confronta a ellos. ¿Por qué me buscáis? No sabéis. No era necesario en el camino de Maús. Él dice, es necesario estar en la casa de mi padre. No era necesario que el Cristo, el Mesías, sufriera y entrara en su gloria. Y comenzando en Moisés, siguiendo por toda la escritura, todo lo que de él decía les empezó a predicar. Estar con Jesús, ver a Jesús, ser discípulo de Jesús, recibir los milagros de Jesús, estar embarazada con Jesús, no quiere decir que tienes revelación de Jesús. Ni aunque se te aparezca resucitado, ni aunque te predique la palabra Jesús, ni aunque tu corazón esté ardiendo, porque eso es lo que no ardía nuestro corazón. Tenía el corazón ardiendo, tenía a Jesús resucitado predicándole y no lo percibían. Nosotros podemos estar expuestos a la palabra, recibir manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, nuestro corazón ardiendo, estar bien cercano a las cosas de Dios y no tener revelación de quién realmente Él es. Y no solamente no saber quién realmente Él es, no entender cómo es la manera que Él redime a Israel. Y ese es el tema que Lucas está presentando. Tema interesante, ¿verdad que sí? Lucas aquí vimos que como él es un doctor, toma el rol de historiador y empieza a... Lucas era el acompañante de Pablo. En Colosenses 4:14, Filemón 1:24 y 2 Timoteo 4:11 habla sobre Lucas como el que estaba acompañando a Pablo. Entonces las especulaciones siempre han sido que Pablo siempre había padecido de síntomas, de dolencias, de malestares y aún de enfermedades. Por eso él decía que su apariencia era débil. Y
Y no era solamente porque, pues porque, vamos a decirlo, era de avanzada edad. No son por cosas así, es que en verdad tenía una vida bien. Usted no ha oído el testimonio de que le metieron 40 latigazos varias veces. 39 latigazos menos uno, pero en verdad era que empezaban a contar cuando después que habían terminado 38, porque eran 39 solamente, y se decía, 23, pero ya va por 38, no, 25. Entonces, había estado siendo apedreado, estuvo en naufragio sin comer, pasando hambre, en desnudez, en frío. Su salud sufría, pero él tenía un médico que lo ayudaba, lo acompañaba, le ministraba, era Lucas. Entonces él, acompañando a Pablo, imagínate todas las buenas conexiones que tenía Pablo y todos los viajes que él visitaba, ahí él fue encontrando fuentes y recopilando información. Y se inspiró por el Espíritu Santo y dijo, bueno, toda esta gente está escribiendo y recopilando, pero en verdad si venimos a ver a recopilar, yo puedo recopilar mejor que todos ellos porque tengo mejor educación, he estado más cercano a la fuente y he investigado todo con detenimiento. Y por eso nos dejó el Evangelio. Amén. Entonces, hemos visto el misterio de que la gente que están participando en la vida de Jesús no están recibiendo la revelación de quién Jesús es. No pueden percibirlo, no pueden verlo. Y aún así, vamos a decir, hoy en día nosotros, 2000 años después, este Evangelio de Lucas, bien similar al Evangelio de Marcos. Nosotros hemos dicho que Mateo y Juan, pues es más difícil, esos son los menos atacados, pero Marcos y Lucas se han dicho que no tienen una alta cristología. Obviamente por mala interpretación, pero lo que quiero es hacer un punto de que aún hoy en día, estudiando a Lucas, la gente no ve lo que Lucas está diciendo acerca de Jesús y lo malinterpretan. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar con detenimiento, como estamos haciendo nosotros hoy aquí en esta clase, para que los tesoros, las joyas, los diamantes de lo que Lucas dice acerca de Jesús se revele en nuestros corazones. Amén. Cosas tan sencillas que salen desapercibidas como en Lucas 1:43. Lucas 1:43, déjame ver aquí. Donde dice... Sí, es Lucas 1:43, donde dice algo bien sutil. Y de hecho yo he tratado de buscar esto en diferentes comentarios y en diferentes lugares y nunca nadie dice nada sobre este verso. Pero desde el mismo principio, Elizabeth viene cuando María llega a su visitación y es llena del Espíritu Santo. El niño que está en su vientre, que es Juan el Bautista, brinca y Elizabeth dice, tú eres bendecida y favorecida entre todas las mujeres y qué privilegio se me ha dado a mí de recibir a la madre de mi Señor. ¿Lo cogieron o no lo cogieron? Ahí desde el mismo principio, ¿qué más alta cristología que esa? Es que son frasecitas y salen desapercibidas, ¿right? Pero en el contexto hemos visto que aquí hay un paralelismo entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan es bien tremendo, porque eran dos ancianos, no habían podido tener hijos, y Dios les da una promesa, y prometen que Juan el Bautista va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la mamá, y va a preparar el camino del Señor. Y aquí está Elizabeth, la que tiene Juan el Bautista, diciendo, esta es la madre de mi Señor. ¿No ven? Y en ese momento se llena el Espíritu Santo, y el niño brinca, lo que quiere decir que Jesús es el que bautiza y llena con el Espíritu Santo. Sin haber nacido, ya está llenando a Juan del bautismo del Espíritu Santo. Porque lo que está concebido en él es del Espíritu Santo. Porque María dice en Lucas, ¿cómo podré ser esto? Yo soy virgen. Y si el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y el santo ser será llamado Hijo de Dios. Tan hijo de Dios que Elizabeth le dice a María, la madre de mi Señor, y por ella llegar, fue llena del Espíritu Santo y Juan el Bautista recibió el bautismo del Espíritu Santo en su vientre. Porque Juan es el que va a preparar el camino del Señor. Qué cosa tan terrible, usted puede ver eso. O sea, el destino de estas dos personas que están unidos por linaje natural en su genealogía física, es tan poderoso que sin haber nacido desde el vientre,
Ya está en una conexión tan poderosa que está hablando de los propósitos de Dios, causando que personas profeticen su identidad, reconozcan lo que van a hacer. El niño en el vientre recibiendo el Espíritu Santo porque va a preparar el camino del que está en el otro vientre, que está siendo cargado por la madre del Señor mismo. Yo sé por qué la gente no habla de eso, porque es controversial, porque la gente, los evangélicos y teólogos no les gusta nada que diga de María. Porque entonces, ¿cómo trabajamos ese texto? ¿Verdad? Los católicos dicen que María es ¿qué? La madre de Dios, ¿right? Entonces me imagino que el evangélico le dice, ay, la madre del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con ese verso? Como no quieren trabajar eso, brincan ese texto y van a otro. ¿Lo pueden ver o no? Y sabemos que María es la madre del Señor en el sentido de la humanidad de Jesús, no de la divinidad, obviamente. Pero como tú no puedes separar la humanidad de la divinidad porque es una sola persona, no es incorrecto decir que María es la madre del Señor. Amén. No la madre de Dios, de Yahweh en la humanidad de Jesús. ¿Lo ven? ¿Entienden? Entonces, María recibe el testimonio y por eso es que María es importante, porque María, al final de Hechos, usted la ve en el bautismo del Espíritu Santo, ella recibe el Espíritu Santo y ella es la única que puede decir. Nadie más puede decir esto. ¿Ok? La gente quiere bajar a María como que es una basura, una porquería. María es la única que puede decir, este es el mismo Jesús que yo tuve por dentro. Cuando descendió el Espíritu Santo, pudo percibir dentro de ella lo mismo que cuando el Espíritu Santo la impregnó con el Hijo Eterno de Dios. ¿Lo ven? Ahí se cumple lo que le dijo el profeta, una espada partiendo tu alma. Amén. Le partió el alma 1000 veces. Cuando se le perdió de pequeño, y la regañó. La casa de mi padre. Le partió el alma cuando tenía 30 años y la mandó para la porra. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis discípulos? Y la madre y los hermanos pensaban que estaba loco. A los 30 años se me volvió loco el hijo. Le partió el alma cuando en la cruz lo vio morir. Y parecería que todo lo que Dios le prometió era una falsa. Dios la engañó. Parecería que las promesas de Dios fallaron. Le partió el alma. 1000 veces le partió el alma. La experiencia de esta mujer es importante porque es la que testifica del gran milagro que ha hecho Dios al unirse a la humanidad a través del vientre de una mujer que se hizo obediente a la palabra de Dios. ¿Lo ven o no? De ahí a lo que la gente brinca de orar a María, eso ya, por favor. ¿De verdad quiere que predique de eso? ¿Really? A ese nivel vamos a bajar. Le hacen una figura y que apareció en un sándwich. ¿Really? No perdamos el tiempo con uno sabe, la gente, el que cree esas cosas y cae en eso, es porque quiere caer en eso. No merece ni siquiera tiempo nuestro hablar de esas tonterías, amén. Entonces, vemos este testimonio, que es una escritura que nos dice que Juan está preparando el camino del Señor, y María, siendo la madre del Señor, indica que Jesús comparte el nombre divino al atribuírsele Yahweh, Adonai, el Kurios, que en griego no es otra cosa que el sustituto al nombre divino. Entonces, ¿qué más vemos? Vemos diferentes escrituras. Ya les mencioné dos, el testimonio de Juan el Bautista y de Elizabeth. ¿Qué otro texto podemos decir? Lucas cuidadosamente pone un entrelazar de las acciones de Jesús atribuyéndosela a la acción divina de Dios. Esto es bien sutil, esto que a veces como lo de Elizabeth sale desapercibido, pero vamos a estudiarlo con detenimiento para que no se nos escape. Mira lo que dice Lucas 8:39. Dice la palabra, esta es la liberación del endemoniado gadareno. Dice, el hombre que había sido libertado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Qué bonito eso, ¿verdad? Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Lo cogieron?
Ahora mira lo que dice más adelante. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Vamos a leerlo otra vez, porque parece que no lo cogieron. Diles a todos lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué hizo él? Él fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Jesús hace las cosas que solo Dios puede hacer. Bien sutilmente, Lucas está entrelazando una línea que borra lo divino y lo humano, es intercambiable. El hombre gadareno no se equivocó al hablar las cosas que Jesús hizo por él. Está cumpliendo el mandamiento de lo que Jesús hizo, de proclamar las grandes cosas que Dios había hecho por él. ¿Lo ven? ¿Quieren ver otro ejemplo? Mira Lucas 9:43. Lucas 9:43 dice la Biblia. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Está hablando de cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y liberta a un niño que estaba endemoniado, un joven que estaba endemoniado y los discípulos no podían echar fuera. Dice, cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó con violencia convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Literalmente al Jesús hacer esta acción, y lo que contrasta es esto. Los discípulos tenían autoridad sobre los demonios. De hecho, le voy a decir más. En el tiempo de Jesús habían exorcistas que echaban fuera demonios, pero por diferentes estrategias de su tiempo. Vamos a decir brujería porque se oye feo, pero por diferentes mecanismos de porciones, de declaraciones y cosas. Pero Jesús no, lo que le sorprendía a la gente era que Jesús no hacía ninguna de esas cosas, sino que con autoridad le hablaba al Espíritu, como si el Espíritu le pudiera obedecer a él. Los demás echaban haciendo cosas y buscando, y era un proceso. Y ponlo aquí, y báñalo con esto, y dale un masaje por acá, y con este anillo póntelo en el dedo, cosas así, ¿verdad? Y algunos mejoraban, pero no quedaban completamente libres. Jesús no hacía nada de eso. Jesús con una sola palabra le hablaba, ¡pum!, y quedaba libre. Tanto así que la gente quedó atónita, quedó asombrada, quedó llena de espanto. Esa es la palabra es bien fuerte en el original. La gente, al ver lo que hizo Jesús, estaban convencidos que este era el gran poder de Dios. Poder visto en una humanidad de forma que no había sido visto en ninguna otra persona. Y en el Antiguo Testamento hay esta frase, when Jesus healed the boy, all were astonished of the greatness of God. Esa misma frase aparece en diferentes citas del Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Dios quedando asombrado de las maravillas de Dios. Jesús estaba mostrando en la tierra humanamente las maravillas de Dios, y el pueblo así lo podía reconocer. Vemos otro ejemplo de Lucas borrando la línea entre lo humano y lo divino, a tal grado que no está mal decir que Jesús está haciendo, o se puede ver en Jesús, las maravillas de Dios a través de lo que él hace. Mira lo que dice Lucas 17:11. Un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Están aprendiendo algo hoy? Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, verso 17, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió
para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? 10 son sanados, 1 regrese. El que regresó dijo, alaben a Dios. Y cayó al suelo a adorarla a los pies de Jesús. Y le dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Y Jesús no hizo lo que la tradición bíblica siempre hacen cuando sucede esto. No le dijo, ponte de pie, adora solamente a Dios. Es lo que normalmente se hace en esos casos durante toda la Biblia. Jesús dice, no sané a 10. ¿Verdad? Porque solo uno vino a darme gracia y a darle gloria a Dios. ¿Me entienden? Este hizo lo correcto. Regresar a los pies de Jesús y darle gloria a Dios, agradeciéndosela a Jesús, es lo mismo en la mente de Jesús. ¿Lo vieron? Él no dijo, Dios sanó a 10. Él dijo, no sané yo a 10. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle gloria a Dios. Darle lo que este está haciendo, dándole gracias a Jesús, agradeciéndole y postrado a sus pies, él lo está tomando como darle gloria a Dios. Jesús se está tomando en ese lugar y Lucas está borrando la línea entre lo divino y lo humano. En ciertas ocasiones Jesús hace cosas donde la gente no podía distinguir entre lo humano y lo divino, y Jesús tampoco tenía problema con que la gente no lo distinguiera, porque en ese momento estaban recibiendo la revelación que él era más que un hombre. Él estaba haciendo las cosas que solo Dios puede hacer. Amén. Lo mismo podemos ver en el caso de Lucas 7:16. Dice la Biblia. Y esto es una cadena de testimonios a través de todo el libro de Lucas que nos enseña la forma en que Dios está redimiendo a Israel a través de Jesús. Pero el problema es que la gente no lo percibe, no lo distingue, no lo puede reconocer. Dice aquí en el verso 16, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Jesús se está volviendo, literalmente en su ministerio, en su obra, en sus acciones, la visitación de Dios a su pueblo. ¿Lo pudieron ver? Y eso es exactamente lo que había sido profetizado acerca de él. En Lucas 1:76 dice la palabra de Dios. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque preparás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Entonces, Juan el Bautista está siendo dicho que va a preparar el camino del Señor, porque el Señor, en la persona de Jesús, va a traer la visitación de Dios a su pueblo. Jesús literalmente, pueden ver a través de sus acciones, a través de los milagros, a través de lo que Él está haciendo, cosas que solamente Dios puede hacer, que toda la nación que estaba esperando con gran expectativa que Dios un día intervenga y los visite, los está visitando en la persona de Jesús. Pero ellos no lo pudieron reconocer, no lo pudieron distinguir, no lo pudieron ver. Mira lo que dice Lucas 19:44. Dice la palabra. Vamos a empezar desde el 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz?
pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas, que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación, no reconociste el tiempo de tu visitación. La gran visitación de Dios a su pueblo, el gran momento que el pueblo está esperando que Dios intervenga para redimirlos, para cambiarlos, para salvarlos, para restaurarlos, está viniendo en la persona de Jesús. Una y otra vez la interpretación es que este es el momento oportuno, donde una ventana en el tiempo se han abierto para que Israel reconozca a su Mesías, a su Rey. Pero en la manera que vino, la forma que lo está haciendo, específicamente las características de sus palabras, sus acciones y lo que él escogió para revelarse, no fue percibido por el pueblo. No lo pudieron reconocer. Entonces, la gran consumación de esto es Lucas 13:34. Lucas 13:34 dice la palabra de Dios. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollinos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas, bienaventurado al que viene en el nombre del Señor. Aquí está Jesús, y esto es importante porque Jesús acaba de anunciar y acaba de proclamar lo que va a suceder con su vida. Va a haber un ataque contra su persona, va a haber violencia, él va a padecer unos sufrimientos. Jesús no está clamando para que Dios lo proteja a él bajo las alas del Altísimo. Jesús está identificando y actuando como si él fuera el que tiene las alas del Altísimo y el que está cubriendo a su pueblo. Rechazar a Jesús fue literalmente rechazar a Dios en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cuántas veces yo he tratado? Recuérdate que en el libro de Lucas, esta es la primera vez que él ha venido a Jerusalén. Right? Pero él está diciendo, ¿cuántas veces he tratado? ¿Y de qué está hablando? Está recordando todas las veces que Dios envió profetas, que Dios envió personas. Todas esas veces era Jesús mismo tratando, según él, tratando de poner al pueblo. Pero el pueblo, toda la violencia que el pueblo hizo a los profetas era violencia que le estaban haciendo a Jesús. Y una vez más se va a consumar en su persona, porque él va a padecer los sufrimientos de Dios mismo al rechazar la visitación de Dios a su pueblo. Literalmente Jesús va a padecer, y él no está pidiendo que Dios lo libre, él está sufriendo y enactuando el sufrimiento de Dios en su corazón, diciendo, yo soy el que estoy como esa águila que habla en Salmo 61 y Deuteronomio 6, tratando de proteger a los polluelos, Jerusalén, mis hijos, y estoy sufriendo como he sufrido eternamente desde que estoy enviando profetas. Jesús está proféticamente hablando como si él fuera Dios. Esto tiene que ser una persona o esquizofrénica, loca, o que de verdad está consciente de su identidad divina. No hay otra forma de interpretarlo. ¿Right? Porque hasta el que habla en lugar de Dios no se atreve a usar estas palabras como si él fuera el que está sufriendo como Dios, you know? Al Jesús tomar esta acción y en luz a todo lo demás que hemos compartido, el tema en general de Lucas es la visitación de Dios fue cuando Jesús llegó a su pueblo y su pueblo no lo reconoció. Amén. Él está como reenactuando el sufrimiento de Dios. Lo que se va a cumplir en la persona de Jesús y en la vida de Jesús, cuando la violencia llegue a atacarlo a él, está consumando y cumpliendo lo que siempre ha sucedido a través de la historia de Israel. Que Dios ha tratado de levantar un pueblo para redimirlo y salvarlo, pero ese pueblo no lo reconoce, no lo valora, no lo acepta. Cuando algo es genuinamente de parte de Dios para ellos, como el tiempo de su visitación,
ese es el momento en donde se rebelan más y hacen una catástrofe más grande todavía. ¿No creen que eso es trágico? De que Dios escoja un pueblo, trate de rebelarse a ese pueblo, los visite personalmente en la persona de la humanidad, del Hijo Eterno de Dios, y que lo maten. Eso tiene que ser la tragedia más grande que usted pueda. Nosotros ya hemos hecho eso tan religioso y lo hemos hecho tan místico, porque nosotros ahora lo interpretamos simplemente desde la perspectiva de que es que Él tenía que hacerlo para morir por mí, por mis pecados, porque yo necesitaba salvación. Lo hemos visto así, pero no lo vemos desde dentro del contexto de la historia, de lo que realmente significó para el pueblo escogido. Y ellos, ¿cómo lo hubieran visto ellos? Right? Que en el mismo evangelio dramáticamente pone la palabra en sus labios, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Que lo rechazaron abiertamente. No es otra cosa sino algo trágico. Punto que Lucas está tratando de hacer claro. Porque Dios venga, se manifiesta, se revele, visite, llore, gima, haga milagros. No quiere decir que la gente lo reconoce. No lo pueden percibir. Jesús dijo, tus ojos están cegados. No puedes reconocer el tiempo de tu visitación. ¿Están vivos o no? Mira lo que dice Lucas 21:14. Dice la Biblia. ¿Están aprendiendo algo? Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. ¿Okay? Aquí está Jesús profetizándole y hablándole a sus discípulos de cosas que van a suceder después de su muerte y su resurrección. Y él está diciendo, no se preocupen de cómo ustedes van a hablar de mí y cómo ustedes van a predicar y qué palabras van a hablar cuando yo los envíe después de que yo muera y resucite. Porque yo les voy a dar palabras. Pero tú no acabas de decir que te van a matar. ¿Cómo tú después de la muerte vas a dar palabras? ¿Me entiendes? Jesús nuevamente, igual que llorando sobre Jerusalén, está consciente de su identidad divina. Tomándose la autoridad, como vimos en la clase anterior, de que Él puede revelar el misterio de quién Dios es a quien Él quiera. Pero aquí ahora puede dar la autoridad para darle palabras a las personas, para que hablen en su nombre. Para tener sabiduría que nadie puede refutar. Se está tomando un derecho y una autoridad que solo Dios tiene. Para Jesús decir, ok, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado tenerte bajo mis alas? Hablando como Dios. Tiene que estar bien lleno de una conciencia de saber quién Él es en su identidad divina. Para poder hablar eso y demostrarlo emocionalmente con sus lágrimas. Y para Él decir, después de la muerte y la resurrección, ustedes van a pasar persecuciones, pero no se preocupen porque yo les voy a dar palabras. Él tiene que estar consciente de su omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia. De que está en todo lugar y tiene todo poder y tiene todo conocimiento y lo puede compartir con sus discípulos. Oculto dentro de aparentemente una baja cristología, encontramos la identidad divina de Jesús, bien consciente en la humanidad de Jesús, más que en Mateo y en Marcos. Porque esto es explícito, esto es abierto. ¿Lo están viendo conmigo? ¿Están vivos o no? Mira lo que dice Lucas 24:52. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Cuando Jesús es levantado,
en la ascensión. La ascensión es importante. El nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, y la gente brinca a la segunda venida. Pero antes de la segunda venida es la ascensión. Jesús toma el lugar que era de él antes que el mundo fuese. Y literalmente toma la humanidad a ser incluida a esa naturaleza divina, porque ahora él es humano, y todos nosotros en él, en su humanidad, cuando nosotros por fe nos unimos a él, somos su cuerpo, y él puede elevar a la humanidad a esa gloria. Esa ascensión es bien importante. Cuando Jesús se sienta a la diestra de la majestad, hay un hombre en el trono. Yo no sé si la gente entiende esto. Qué difícil. ¿Alguna vez El Salvador ha ganado una medalla de oro? No. ¿México? Cuando gana México una medalla de oro, no toda la gente se siente que ganaron la medalla con la persona. Pues tú no ganaste nada, lo ganó la persona. Pero tú como un zángano lloras. ¡Ganamos! Y tú lo sientes cuando él se trepa ahí. Tú te trepaste con él ahí. Tú lo sientes literalmente porque esa persona representa toda su nación y esa nación tú eres parte de uno de nosotros. Él es de aquí, él nació aquí, él estuvo aquí con nosotros y él está ahí. Así es Jesús, él nació aquí, él es uno de nosotros. No solamente humano, tú eres de los que creen en su nombre, de los que tienen su espíritu, de los que están participando en su carne y su sangre. Tú eres familia de él y uno de nosotros se sentó allí en el trono de la gloria. Y no para sentarse ahí a recibir el himno, para compartir toda la gloria del Padre con nosotros. ¿Lo entienden? Al él ascender, todos nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Jesús, porque él nos metió ahí en la humanidad. Y él retoma toda la gloria que era de él antes que el mundo fuese. Y esa gloria ahora la puede compartir. Y por lo tanto los discípulos le adoraron, porque recibieron la revelación. Porque él pudo hacer las cosas humanamente que solo Dios podía hacer. Porque él siempre fue Dios. Pero yo no lo sabía hasta que tomó ese lugar que era de él antes que el mundo fuese. Ahora es que me sorprendo que lo que tuvimos en la tierra era la visitación de Dios mismo. Pero no era una visitación de Dios, no, era la visitación de Dios a la humanidad. Y entonces esto se ve en contraste o en tensión. Eso lo supe yo cuando me convertí. Yo dije, si esto es verdad, ¿por qué no me habían dicho esto antes? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Yo dije, porque esto es para que estar en la primera película, en la primera plana del periódico. Esto debería salir en noticias todos los días. ¿Cómo es que yo no me enteré de esto? Esta es la gran pregunta, la gran tensión, la gran paradoja. Porque Dios venga y la visitación esté y haga grandes cosas, no quiere decir que la gente lo perciba, ni quiere hablar de ellos. Porque si venimos a ver, todos nosotros lo sabemos y no hablamos mucho de ellos tampoco. Los reporteros aquí tampoco son muy buenos tampoco. Eso no quiere decir, porque es que no lo ven todo el tiempo. Tú lo ves a veces, ¿verdad? ¿No es eso irónico? No, tú tienes el Espíritu Santo todos los días de tu vida, pero tú lo ves a veces. Right? De repente tú dices, oh, el Espíritu dio testimonio, yo soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Pero vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las contradicciones. El diablo te dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por estas dificultades? Y tú dudas y cuestionas, y cuando vienes a ver, la visitación de Dios está en ti, pero no la percibes. Y Jesús tiene que volver otra vez, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Aunque tu corazón está ardiendo, aunque se te está predicando la palabra, aunque es Él mismo, aunque sabes que Él está ascendiendo y tú estás sentado con Él en gloria, se opaca la manifestación. Este es el gran misterio de que el mundo no quiere reconocer la visitación de Dios en Jesús. ¿Quiere que le diga más? Nunca la van a reconocer hasta que no venga la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es más, ¿quiere que le diga más? Esto es lo peor. Aun cuando venga, apúntelo por ahí, aun cuando venga el cielo y la tierra nueva, se van a rebelar en contra de Jesús. No porque yo sea profeta, está escrito en la Biblia. Yo leo eso y yo digo, no puede ser, Señor. Que tú vas a venir
Y tú vas a acabar el hambre, y tú vas a traer un nuevo imperio, tú vas a transformar los cielos y la tierra, tú vas a quitar el pecado, vas a quitar la maldad, vas a quitar la enfermedad, vas a traer un reino de paz en la humanidad, en la tierra, y te van a poder ver. Y los sinvergüenzas, como quiera, se van a rebelar a hacer guerra contra ti. No lo creo. Pero después de tantos años predicando, digo, sí lo creo. Yo puedo ver que sí. Porque el hombre quiere creer una mentira. Hay una rebeldía dentro que si hay la posibilidad de que podamos derrocar a Dios de su trono, lo haríamos. Y van a tratar, no van a poder, pero van a tratar. Porque van a ver a Jesús manso y van a ver a Jesús que parece que no mata una mosca. Y no va a tener que matar ninguna mosca, porque la Biblia dice que Dios es el Padre mismo. Dice, hijo, yo mismo me encargo de esto. Y Jesús no se va a tener ni que bajar del trono. El Padre mismo acabará con la maldad para siempre. Entonces, pero se tiene que revelar para que se compruebe, porque hay gente que no cree. Ese es el problema. Mucha gente todavía, los cristianos no lo creen, que son malos. La gente no cree que son malos. Eso se tiene que revelar para que la gente cree que la gente es mala por ignorancia. Yo creía eso antes. Yo creía que todo el mundo es bueno en su corazón. Yo cambié eso. Ahora yo sé que todo el mundo es malo en su corazón. Porque siempre vemos un poco de bondad y nos cegamos y dejamos de ver la verdadera maldad. Que a veces hasta en nuestra bondad hay malas intenciones y no nos damos cuenta. Entonces siempre le podíamos echar la culpa a Adán, por eso fue Adán. Siempre le podemos echar la culpa al pecado, pero es que vivimos en un mundo caído. Pues Dios te va a poner en un paraíso, en un mundo restaurado con la sangre de Jesús para que se revele que en verdad el malo eres tú. Nunca fue Dios. Y ahí ya ese día no va a haber más excusas. Porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Pero yo no tengo que esperar ese día. Yo desde hoy estoy diciendo, Señor, perdona mis pecados. Si hay perversidad en mí, no. Yo sé que hay perversidad en mí. Amén. La gente a veces me dice, ¿y por qué tú no pecas? Y yo, porque yo siempre estoy reconociendo que soy pecador. Y Dios me ayuda. Pero en el momento que yo me crea que yo soy santo, en ese día me doy una matada así, y cargo en vergüenza. Amén. Ok. Estamos dando ejemplo de la visitación de Dios como tema en Lucas, donde la gente no puede percibir lo que Dios hace. Ok. Mira lo que dice Lucas 24:49. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Mira lo que dice Hechos 2:33. Y recuérdense que Hechos es la segunda parte de Lucas. Como una película, la segunda parte. La parte 1 de la película es Lucas, la parte 2 es Hechos. Y a veces eso es otro problema, la gente separa a Hechos de Lucas como si eso fuera otra cosa. Esa es la misma continuación de la misma historia. Y es el mismo autor. Y los mismos temas que están en Lucas corren a través de Hechos. Y ahí tú puedes ver que hay vida, la vida de cómo Dios restauró Israel, cómo redimió a Israel en Jesús, a través de Jesús y en la iglesia. Podemos ver cuál es el propósito de Dios. Yo tengo un mensaje completo de eso. Se llama Restaurarás el reino de Israel. Y ahí usted lo puede estudiar. Dice, Hechos 2:33, dice la palabra de Dios. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. Amén. O sea, el cumplimiento de lo que Dios sí había prometido sucedió en la persona de Jesús, en su vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahí se cumple el Salmo 110 que están citando aquí.
Y Dios sí está derrotando a sus enemigos. Y Dios sí está redimiendo a Israel. Y Dios sí está cumpliendo sus promesas. Pero no lo está haciendo de la manera que la gente esperaba, que Israel esperaba. Porque la manera que lo está haciendo es que literalmente está compartiendo de su naturaleza divina, derramando el Espíritu Santo. Pobrecito Espíritu Santo, que Jesús murió para poder darnos ese precioso Espíritu, y la gente lo ignora, lo menosprecia y no ve que es en el Espíritu Santo que está el cumplimiento de la manera en que Dios está redimiendo a Israel, transformando el mundo, cambiando la humanidad y estableciendo el reino de Dios. Es en el poder del Espíritu. O sea que hay varias cosas que nosotros deberíamos reconocer. Jesús promete que después de morir va a enviar al Espíritu. Y luego en la resurrección cumple la promesa de lo que había establecido. Lo que quiere decir que la muerte y la resurrección está sumamente entrelazada en la capacidad o habilidad divina de Dios darle a Jesús la facultad de impartir ese Espíritu Santo. Sin mencionar que debería ser obvio y claro que el dar el Espíritu debería ser algo que es exclusivo para Dios mismo. Solo Dios puede dar su Espíritu. Pero Jesús aquí está hablando como que no, yo voy a morir, yo voy a resucitar y yo les voy a enviar el Espíritu. Right? Y aquí está el evangelista en el libro de Hechos explicando a través de la muerte y la resurrección. El Padre le confirió al Hijo Eterno en la humanidad la capacidad de dar este Espíritu. Y a través de este Espíritu es que se están cumpliendo las promesas y Dios está redimiendo a Israel. Sabemos que es un Israel redefinido, que incluye ahora gentiles y la descendencia de Abraham. ¿En qué? En una nueva creación. Eso es lo que deberíamos entender, que es lo que Jesús trató de explicarle a los discípulos. Y la gente no lo percibe, no lo entiende. ¿Qué es lo que hace más sentido? Porque Dios sería, si nosotros creyéramos la versión del Evangelio que nos han enseñado, Dios sería nada más que un sectario. Dios sería literalmente una tribu, él sería un clan. Él tiene su clique y su clan. Porque Dios tendría favoritismo. Que eso va completamente en contra de todo lo que Dios ha enseñado en su palabra y lo que Jesús mostró en su vida. Hace sentido que si la visitación de Dios viene en un hombre, ese hombre sea para toda la humanidad. Y que el problema de la separación de la humanidad se resuelva en su humanidad. Deberíamos reconocer que es un problema que haya aquel y el otro, y de allá, y aquel otro idioma, y de otra nación, y toda esta complejidad de tantas diferentes promesas para todo el mundo. ¿Por qué no sería una promesa para todos y que Dios haga justicia? Eso es lo que hizo Dios en la persona de Jesús. Pues a los judíos no les gustó eso porque perdieron sus privilegios y sus derechos. Tendrían que humillarse, como todos los demás, a recibir al Mesías y su perdón para poder recibir su espíritu. Eso no les gustó. Querían amarrarse a tener orgullo en su descendencia judaica, no en su fe en el Rey Jesús, que trajo una nueva creación, destruyendo la barrera entre judío y gentil. Y de hecho, el problema debería ser nuestra humanidad para empezar. El problema debería ser que nosotros tenemos esta humanidad que nos separa y nos causa tantos problemas. Se enferma, tiene pecado, tiene dudas, tiene debilidades. Y Jesús acabó ese problema, destruyó la humanidad en su carne y nos dio parte de una nueva creación, un cuerpo glorificado que nosotros estamos esperando que lo implemente en la nueva creación, para que se acabe ya todo ese revolú. ¿No se entiende ni papá lo que estoy hablando? Sí, Jesús es para la descendencia de Abraham lo que era la gloria de Dios para el arca del pacto. El arca solo tenía poder y valor por la gloria que estaba en él. Y en muchas ocasiones a Dios no le dio la gana utilizar la caja de oro. Hasta un punto que dejó que se perdiera la caja y se perdiera el templo y se destruyera todo. Y Israel escribió Ícaba, dice, la gloria de Dios ha abandonado el templo. Y abandonó la caja, abandonó todo. Porque lo único que le da valor a la caja era la gloria que lo contenía. Y lo único que le da valor a la descendencia judaica es que el Mesías escogió ser parte de ella.
Pero a través de su resurrección y muerte y cuerpo glorificado, la distinción fue removida. Y toda la humanidad se beneficia de quién era este judío. Pero los judíos se quedaron judíos con O. Los entendidos entienden. Y los gentiles, que no eran parte del pacto, se regocijaron en las promesas de Dios y lo aceptaron. Qué irónico, ¿verdad? Parecería que hay que ser bruto para ser sabio. De verdad que sí, porque esa gente tenía el conocimiento y con el conocimiento se perdieron. Y nosotros éramos un chorro de morones y fuimos tan estúpidos que decimos gracias Dios por Jesús. Y Dios nos dio revelación. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque lo que estoy tratando de decir es que Jesús envía al Espíritu y solamente Dios tiene o debería tener esa capacidad de enviar al Espíritu. Jesús pertenece a la identidad divina de Dios de forma tan exclusiva que el derecho de enviar al Espíritu es un derecho propio de Él. Él puede prometerlo y hasta puede darlo y puede cumplirlo, aún a través de su muerte y su resurrección. El Padre no tiene ningún problema, como dijo anteriormente Lucas, que Él comparte el conocimiento de lo que no se puede conocer, que es quién es Dios, y que comparta la capacidad de enviar el Espíritu, que también pertenece a esta unidad dentro de la divinidad. Jesús es tan exclusivamente parte de quién Dios es en relación y amor, que tiene este derecho propio y lo comparte. Envía al Espíritu a través de sus discípulos y lo envía a través del libro de Hechos, y esta es la forma que Dios está redimiendo a Israel. Entonces, ¿qué pasa? En Lucas vemos lo mismo que sucedió en Emaús, el partimiento del pan, los corazones ardiendo y la predicación de las Escrituras. Ese es el medio a través del cual el reino se está estableciendo. Que usted ve a través de todo hecho. Si Jesús compartió la Escritura, el corazón de los discípulos ardió y Él literalmente les dio el pan y el vino en la mesa, compartió la comunión. Y en el libro de Hechos usted ve que una y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo, en sus corazones fueron ardiendo continuamente con la presencia de Dios, siguieron predicando a Jesús a través de la palabra, lo mismo que pasó en el camino de Emaús, y no dejaban de tener el partimiento del pan. La comunión, la palabra y el Espíritu. Lo que Jesús hizo en Emaús corre a través del libro de Hechos. Dios está redimiendo a Israel. Los discípulos decían, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Sí los redimió y los está redimiendo en el pan, en el Espíritu y en la palabra. Pero a muchos no les gusta ni el pan, no les gusta el Espíritu y no les gusta la palabra. Y por eso no son parte del Israel redimido. ¿Lo ven? Por eso es que es difícil percibir a Jesús, porque Jesús hace las cosas de una manera que la humanidad en su carnalidad no les gusta recibir y la resisten. ¿Entienden? Cuando yo me convertí, yo dije, ¿por qué no me hablaron de esto? Una pregunta sencilla, pero es bien profunda. Yo estoy presuponiendo que si esto es verdad, todo el mundo lo debería conocer. Dios no tiene que darle a conocer a todo el mundo lo que no quieren conocer y lo que van a resistir. Y si Dios quiere tener la mayor oportunidad de que todo el mundo conozca esto, lo tiene que hacer bien individual y bien personalizado, para que todos tengan la mejor oportunidad posible. Algunos puede que sea al principio, algunos puede que sea en el medio, y la mayoría me imagino que es a lo último de sus vidas, porque es el único momento que claman. Cuando estás en una cama así, no tienes para dónde mirar, ahí vas a clamar. Cuando estés en una cárcel donde nadie te puede sacar, ahí entonces vas a leer la Biblia. Cuando estés en una tragedia, entonces, Señor, toca mi corazón, yo quiero que esté ardiendo. Lo importante es que esta verdad se aplique a cada persona, no que sea pública, ni famosa. Porque Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, no reconocieron el tiempo de su visitación. Y estaba haciendo milagros, y estaba yendo a Jerusalén, y entró con una procesión, y ahí mismo, en esa misma procesión, hicieron un plan para matarlo. ¿Están entendiendo este tema o no? ¿Los estoy aburriendo?
bueno, les voy a dar no lo voy a terminar porque no me dio tiempo, pero les voy a dar estas escrituras, las apuntan y las leen en su casa. ¿Quién redime a Israel? Isaías 42:14. Isaías 43, del 14 al 15. So, Isaías 42 y Isaías 43, los dos del 14 al 15. Isaías 44, 24 y 26. Isaías 49, verso 7. So, Isaías 42, 14. Isaías 43, del 14 al 15. Isaías 44, del 24 y el 26. Y Isaías 49, verso 7. Y en todas estas escrituras, el profeta Isaías dice que el que va a redimir a Israel es el Señor mismo. Cuando los discípulos dicen, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. No sabían que estaban literalmente diciendo, Él sí fue el que redimió a Israel. Y tú ni sabías que ese que redimió a Israel era el Señor mismo, Dios mismo, visitando a su pueblo, pero su pueblo no reconociendo el tiempo de su visitación. Así como desde pequeño María no lo podía percibir. Así como aún después de resucitado, sus propios discípulos no lo querían aceptar. Lucas nos está diciendo, así es la revelación de Dios en el Hijo Eterno. Algo que se siente como un fuego, se participa en un pan y se experimenta a través de las Escrituras, pero los corazones están cegados y no lo pueden percibir. Tú sabes que cuando reconocieron a Jesús, y este es el misterio, cuando reconocieron a Jesús en la mesa, la Biblia dice que desapareció. Cuando de verdad Jesús se te aparece de verdad y lo puedes ver, ese es el momento que lo dejas de ver. Porque te das cuenta que está en todo lugar, en todo sitio, Él está cumpliendo sus propósitos todo el tiempo. No hay que verlo para verlo, si tienes revelación de quién es Jesús. Porque cuando no lo ves, lo estás viendo todo el tiempo. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Comenzando desde Moisés, yo estoy ahí todo el tiempo. Todo qué tronco de mensajes si hubieran tenido una grabadora. Predicó todas las escrituras, lo que de él decía, Él estaba por toda la Biblia. Así como estaba por toda la historia de tu vida. Desde pequeño Él siempre ha estado ahí, cumpliendo sus propósitos en ti. Tú eres el que no lo ve. Pero Él siempre ha estado ahí. Cuando tú lo ves, tú no tienes que verlo, porque lo estás viendo. Que Él está contigo, porque siempre ha estado contigo. El problema es que yo no reconozco su visitación. Porque aunque mi corazón está ardiendo y percibo su presencia, y aunque estoy escuchando su palabra y su revelación en sabiduría se está llenando en mi mente de gloria y de verdad, y aunque estoy participando de su propia carne y su sangre, estoy siendo uno con ellos, todavía en mi mente carnal digo, ¿y no es Él el que iba a redimir a Israel? Todavía dudo porque malinterpreto lo que Él está haciendo en mi vida. Amén. Ya, déjalo ahí, dale un aplauso al Señor. Qué bonito es Lucas, ¿verdad? Lucas está tremendo. Es un libro bien profundo. Y sigue por Hechos después. Pero a veces Hechos es un libro cerrado porque no entendemos Lucas. Pero cuando Lucas se te abre, entonces Hechos se te va a abrir. Amén. Porque ahí tú vas a ver cómo el reino está llegando a Israel a través de los discípulos, porque los discípulos están participando en los sufrimientos de Jesús y están literalmente siendo el vehículo a través del cual las verdades de Dios son proclamadas. Gracias, Padre, por esta palabra que predicamos y hemos compartido. Está sembrada en cada corazón y yo sé que va a dar fruto. Así como los discípulos en el camino de Emaús hemos estado escuchando tu voz.
y nuestro corazón dentro de nosotros se conmueve